la grata compañía de la profesora Miriam Jimeno, profesora emérita de la Universidad Nacional. Creo que somos muchos los que hemos pasado por las enseñanzas de Miriam, me cuento orgullosamente entre ellos. Eh, Tal vez estabas iniciando, ya llevabas un par de años en la universidad, en el año 76 que entré yo, tú ya llevabas algunos años Par de años. enseñando, un par de años, en el 74, si no estoy mal, empezaste, y fue pues el inicio de una muy larga y provechosa carrera en la universidad, y como investigadora, la profesora Miriam tiene una muy amplia bibliografía, tiene muchos libros publicados de variados e interesantes temas, de muchos tópicos, y últimamente sobre la antropología de las emociones, la violencia, y bueno, esta vez nos va a acompañar con una conferencia titulada De la intimidad a lo público, investigaciones antropológicas. Entonces, profesora Miriam, mucho gusto de tenerlo con nosotros y adelante. Buen día, Juan José, buen día a todos los que están presentes. Como Juan José dijo, sí, yo entré en el año 74 al Departamento de Antropología, harán ustedes la cuenta, me jubilé hace 3 años, o sea, en resumen, para que no tengan que sumar y restar, duré 43 años dando clases y haciendo investigación en la universidad. Fue un tiempo muy, muy agradable, lo pongo en pasado porque ya hago por ahí un cuarto de lo que antes hacía. ¿Qué es lo que quiero compartir con ustedes hoy? Quiero compartir dos investigaciones. Yo voy a tratar, no sé, Juan José, ¿qué dices? Pero de hablar y presentarles por PowerPoint maximísimo 45 minutos. Espero que me funcione bien las presentaciones de PowerPoint porque estoy en un computador prestado que siempre es como entrar a la casa ajena, no sabe uno dónde queda nada, pero bueno, quiero hacerles dos presentaciones contrastando dos procesos de investigación diferentes. El uno sobre violencia en la intimidad, el otro sobre procesos de violencia en escenarios públicos. Donde lo que yo quiero compartir con ustedes es la idea de que al mismo tiempo que cada uno de estos procesos donde usamos esa categoría, ahorita me detengo un momento en eso, que se llama violencia, es específica, tiene unos contextos de relaciones, de valoraciones, de motivaciones específicas, y el primero en la intimidad es el crimen pasional, o sea, definido en el sentido común como el crimen entre parejas ligadas por vínculos amorosos, y el segundo, que es una acción de violencia que sucede en un escenario público, es un grupo de paramilitares que en el año 2001 ataca una región, la región del Alto Naya, y mi foco de investigación está en la manera como un grupo de familias que no retornan al Naya después del acto de violencia viven su proceso de recomposición social. Entonces, decía, al mismo tiempo que cada proceso es particular, es único, digamos, en la manera como uno identifica elementos de ese proceso, al mismo tiempo, la tesis mía es que lo público y lo privado están profundamente unidos y que parte de lo que podemos hacer nosotros los antropólogos es mostrar al mismo tiempo que la especificidad de un proceso, al mismo tiempo la manera como se conectan íntimamente lo público y lo privado. Antes de mostrarles las presentaciones, un minutico dando unos pocos elementos sobre esa categoría que a veces es problemática de violencia. Por supuesto que como en todos los campos hay aproximaciones muy diversas, pero uno podría decir
que hay simplificando, tres grandes tipos de aproximación en los que uno debe optar por dónde va. El primero, que es además una aproximación que viene de tiempo atrás, desde el siglo XIX, un ejemplo es Marx, por ejemplo, es la violencia como una condición estructural o como un aspecto de la estructura de la sociedad. Y eso genera toda una corriente que incluso recientemente en el seminario en el que estamos participando con mi grupo de investigación, hemos leído algunas cosas, corriente que sigue hasta el presente y que tiene, por ejemplo, expresiones en la noción misma de violencia estructural de Johannes Galtung. Hay otro segundo tipo de corriente donde más bien el énfasis y esa empieza a partir sobre todo de los cambios o de la propuesta misma de Freud sobre la diferencia entre agresión y violencia. En este tipo de énfasis que digo parte de Freud se transforma luego en conductismo, se transforma luego en cognitivismo. El énfasis está dado en la conciencia individual, en los aprendizajes de las personas que usan ese acto, y ahorita les cuento cómo lo defino yo, y las dos pueden no tocarse. Entonces, muy a menudo ustedes encontrarán críticas en que dicen, bueno, pero ¿cómo se conecta la violencia estructural y qué es violencia estructural con la violencia de las que sufren personas específicas en contextos de valoración, de ideas, de procesos relacionales específicos? Y ese es uno de los grandes desafíos que algunos antropólogos y pensadores como Bourdieu trataron de relacionar, o sea, la relación entre estructura y sujeto individual. Lo dejo así planteado. Finalmente, hay un tercer grupo de pensadores que tratan de abordarlo más bien desde una perspectiva histórica. Es decir, y estoy pensando específicamente, por ejemplo, en Norbert Elias. Es tratar de mirar cómo hay manifestaciones de violencia como un tipo de daño que se hacen personas entre sí o grupos sociales o naciones y estados, cómo se sitúan en contextos históricos particulares. Uso especialmente en mi caso Norbert Elias, que me parece que es un pensador que hace un aporte y rompe con mucho pensamiento común, porque él trata de relacionar estructura política y económica, el inicio del capitalismo, el surgimiento de los estados nacionales y la estructura de conciencia individual, la inhibición sobre el uso de ciertas formas de agresión y violencia. Es, como lo hizo Bourdieu después, un intento sumamente importante por mostrar que cuando van surgiendo los estados nacionales, digamos, a partir del siglo XV en Europa, o sea, está históricamente situado, se va produciendo no solamente unos cambios en la manera de ejercer por la política, donde hay una concentración y una centralización del poder, la creación de una serie de instituciones, sino también un nuevo tipo de individuo, un individuo cuya característica es básicamente que la sociedad le pide ciertas formas de autocontrol, de dominio de sí mismo. Y entre esos autocontrol y dominio de sí mismo, parte tiene que ver con controles de expresiones de violencia. Y es lo que él llama, que muchas veces no se entiende, proceso civilizatorio. Bueno, dicho esto, voy a también referirme muy breve a cuáles son, por dónde opto yo en particular
para la investigación que yo he hecho. Yo empecé a investigar procesos de violencia en el año 93 e inicialmente mi preocupación tenía que ver con la invisibilidad de los antropólogos en las discusiones sobre la violencia en Colombia. Es decir, había muchos aportes de historiadores, ustedes saben, como Gonzalo Sánchez, por ejemplo, como Carlos Miguel Ortiz. Había muchos politólogos que también opinaban, Eduardo Pizarro, por ejemplo, y muy pocos antropólogos en los años 80, cuando se empezó a instaurar una denominada corriente llamada violentología. Entonces, mi preocupación inicial, en el año 93, fue hacer investigaciones específicas, situadas, contextualizadas, no universalizantes, sobre un acto social, que es el acto en el que un individuo o un grupo le hace daño a otros. Y esas investigaciones, no solamente ponerlas como un acto que no es esencial, sino que al contrario se llena de contenido en el proceso mismo de ser actuado, sino además de eso tratar de buscar, de resaltar, de comunicar con qué acentos de cultura y en qué cadena de relaciones se situaban. Entonces, con esa perspectiva empecé yo a estudiar acciones de violencia. Yo recalco la palabra acciones. ¿Por qué? Porque en la manera como yo estoy trabajando desde entonces la violencia, lo que yo trato de centrar, es que usar fuerza o usar medios simbólicos, psicológicos, para hacerle daño a otros, esa es una acción social. Y que los antropólogos podemos verla no como un acto humano extraño, aborrecible, horrendo, sino como un tipo de acto humano cuyos resortes de relación, cuyos resortes de pensamiento y de emoción pueden ser conocidos. ¿Qué más quisiera por ahora decir? No, simplemente decir que yo opté entonces por hacer un giro que después me va a llevar al giro de las emociones, como habló Juan José, de preguntarme cómo opera ese acto social. Es un tipo de acto social no solamente al nivel estructural de un país, sino cómo opera a nivel de la experiencia de las personas. Y así fue que empecé. Yo no voy a hablar sobre esa primera experiencia, está publicada, ya aprovecho y hago propaganda en mi blog. Ustedes pueden acceder y bajar cosas que los editores siempre se ponen conmigo muy furiosos. En el blog www.miriamjimeno.com está prácticamente colgados artículos, libros, todo lo que he escrito en los últimos como 30 años, creo. Entonces, la idea inicial fue mirar un grupo de personas de bajos recursos y mirar cómo definían ellos el principal acto de violencia que habían sufrido. Y a partir de ahí, pues hay varios libros escritos, a partir de ahí inicié el proceso. Pero lo que les voy a hablar no es eso, voy a tratar, y si no ustedes me guiarán, de entrar a las presentaciones. Presentar, tengo que decirle presentar, ¿no? Ah. Perfecto. Perfecto, a ver, ay Dios mío, ¿y ahora dónde está mi PowerPoint? ¿Abajo? Míralo, a ver si está abajo, debe estar abierto y entonces le das clic. Está abierto, pero no lo veo. ¿Dónde lo debo ver, Juan José? Abajo en la barra de tareas. En la barra digo levantar más. Estás presentando, ahí le doy clic en estás presentando.
Sí, no, pero No. de pronto alguien más ducho que nos pueda ayudar. ¿Quién? Miguel Segundo, Ángel, mira a ver. segundo. Y, ay, Dios mío. Creo Ay, bueno, ahí ya apareció. Ah, esa apareció. barra, esa. Es la barra, Ahí pero veo esa P, espérate. esa debe ser la P. ¿La P roja? Sí, esa Mostrar debe ser. PowerPoint. Ah, bueno. Eso, Ah, perfecto. sí, pero empezó al revés. Bueno, perdón, voy a ir de lo público a lo privado porque si no yo me enredo aquí en esta cosa. ¿Ya están viendo? ¿Ya Sí, están viendo? Muy bien. sí. Entonces, este es el último proceso de investigación grande que hice y que está publicado en el libro Después de la masacre, Emociones y Política en el Cauca Indio. Entonces, no les voy a mostrar toda esa presentación larga, sino rápidamente decirles que lo que investigamos, yo lo hice ese trabajo con Daniel Varela, egresado del departamento, hoy en día cursando su doctorado ya en tercer año en Michigan, y con Ángela Castillo, ya terminando su doctorado de antropología en Berkeley. Dos maravillosos estudiantes con los que trabajé desde que eran del pregrado del departamento de antropología. Bueno, entre los tres hicimos un trabajo que tenía que ver, y ahorita ya les cuento, con personas que venían huyendo de esta región que ustedes creo que tienen en la pantalla, que se llama el Naya, que es al suroccidente de Colombia, recibe su nombre de un río que corre desde la cordillera occidental hacia el Océano Pacífico. Ustedes están viendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, sí, estamos bien. Ok, bueno, esto es el Naya. El Naya es una región con difícil acceso, donde se llega por unos caminos que ustedes pueden ver y a través de todavía de mulos. Y ¿qué fue lo que hicimos nosotros ahí? Nosotros ahí trabajamos con un grupo de familias que, como les decía al comienzo, se habían negado a volver después de la masacre. En el momento de la masacre, Semana Santa del año 2001, habían huido junto con otras más o menos alrededor de 3.500 personas hacia las partes bajas del río, perdón, hasta las partes bajas del Cauca, en los alrededores de Santander, de Quilichao, Caloto, algunos fueron a Buenaventura, algunos a Cali, se dispersaron por la región, pero hubo un núcleo central que se refugió en la Plaza de Toros de Santander, de Quilichao, y este grupo pasa 3 años, piensen ustedes, en unas carpas que instaló la Cruz Roja Internacional y Derechos Humanos ahí en Santander, y un grupo de 57 familias se niegan a regresar al Naya, mientras todo el resto de familias van por el goteo volviendo por sí mismas a la región. ¿Cuáles son los tres grandes elementos que nosotros encontramos para empezar por el final? Estos tres ya se los digo. El primero es cómo este grupo de familias asumía una categoría externa, una categoría que circulaba, les recuerdo, la masacre ocurrió en el año 2001 y en esos años había un nacimiento poderoso de organizaciones y reclamos de víctimas, y a partir de las leyes que habían definido qué es una víctima, ahorita vemos un momento. Entonces, lo primero es la reconfiguración de la categoría de víctima. Lo segundo es la manera como ellos también toman uno de las elementos que es central, como Didier Fasano lo muestra en nuestra época, que son las luchas por el reconocimiento de la injusticia, que justamente se unen con la categoría de víctima y que cubren poblaciones históricas, gente negra que
quiere reivindicar la injusticia que sufrieron en la esclavitud o los que sufrieron el apartheid o la masacre armenia. Es decir, es una beta de nuestro tiempo, las luchas por el reconocimiento de injusticia que usan como central la categoría de víctima. Y el tercer elemento, son las políticas de reconocimiento que nos conectan este grupo social con otra área de los movimientos sociales contemporáneos, son los movimientos del reconocimiento étnico. ¿Por qué? Porque dentro de este grupo que se negaron a volver al Naya, la mayoría eran familias, porque estaban constituidos no por individuos, sino por grupos familiares ligados por parentesco. La mayoría tenían un origen nasa, tenían un origen en la migración nasa al Naya en los años 50. Muy bien. Solamente una cosa muy breve para situar de que estamos hablando de un elemento que acontece dentro de los años que podemos llamar conflicto interno colombiano y que podemos caracterizar su auge, digamos, entre el año 1985 y el 2005. Podemos suponer, y todos dirán, pues que paz no, pero que posconflicto. Podemos ver en el 2006 con los acuerdos con los paramilitares y en el 2016 con las FARC, y como este periodo de posconflicto, digamos, a partir del 2006, coincide con un incremento de una movilización social y una narrativa de las víctimas. Bueno, aquí no me voy a detener. En el 2005 sale la Ley de Justicia y Paz y hay las negociaciones con las autodefensas. Y como antecedentes de la definición de víctima, se puede considerar la ley de 1997-386 que prevé atención al desplazamiento forzoso a los desplazados, pero desde el año 2005 hay una primera definición legal de qué es el sujeto víctima. Y esa definición de derecho se sintetiza en una fórmula que ustedes han oído mucho: a la verdad, la justicia y la reparación. No me voy a detener en la definición de víctima, etcétera, sino voy a volver al grupo que me interesa. En esta foto que ustedes están viendo, vemos la primera marcha que hicieron, en la que participaron activamente las personas que habían huido del Naya y estaban en ese momento todavía en su mayoría en Santander de Quilichao, una marcha a Cali. Esa marcha a Cali, y ese es el primer elemento que nosotros encontramos en nuestro trabajo de campo, que fue un largo trabajo de campo de varios años, hecho no en el Naya, sino en el sitio donde las personas que no quisieron volver pudieron obtener como parte de la aplicación de las leyes justamente de protección de desplazados. Aquí ustedes ven cómo ellos, y eso quiero resaltarlo, ¿por qué hablo de que hacen parte de ese proceso de reclamo de derecho como víctimas indígenas? Como ellos rápidamente que eran en su mayoría, digo, en su mayoría, o sea, no todos eran NASA, pero los otros eran campesinos y líderes campesinos de la zona, se asesoran por el CRIC, por el Consejo Regional Indígena del Cauca, que les va dando ánimo, por un lado, para organizarse como víctimas de desplazados primero, como víctimas de desplazados campesinos e indígenas después, y finalmente los entusiasma para hacer un cabildo indígena nuevo creado. Entonces, hay una influencia, digamos, del CRIC en la política de reivindicación étnico-cultural del CRIC sobre ese primer grupo de personas. Aquí están marchando a Cali. Quería que ustedes vieran esta foto
por una razón. Ellos se van reivindicando, van tejiendo su reivindicación como víctimas indígenas en particular, que deben acudir al derecho internacional humanitario, pero justamente siempre tienen una tensión con un señalamiento que con mucha frecuencia se les hace a las víctimas, o sea, una sospecha, y es que ellos eran pobladores que tenían relación con la guerrilla y con los comerciantes de coca del Naya. Y en efecto, desde 1980, ustedes ven esa foto que a mí me parece maravillosa, que es una muchacha que está acostada en un campo, digamos, de hojas de coca. Efectivamente, desde 1900, los indígenas Nasa, repito, llegan por migraciones sucesivas de familias entre 1950 y 1900, final de los 50. Y 30 años después aparecen ahí dos sujetos que los embarcan a ellos en un proceso diferente. Y llegan la guerrilla, llega primero el M-19, después llegan el ELN y las FARC, y llegan comerciantes de coca que les llevan las matas de coca, auspician el sembrado de coca y la zona empieza a verse partícipe de un comercio de hojas de coca. Allá no hubo laboratorio, o no había hasta que nosotros supimos, pero sí comercio de hojas de coca que salían hacia el Pacífico. Bueno. Y lo que dispara la acción de violencia es justamente esa disputa por las rentas de la coca, por el deseo de los paramilitares de controlar lo que hasta ese momento controlaban básicamente la guerrilla y algunos comerciantes individuales sobre la coca. Hay un antecedente de la masacre, que es el secuestro en el año 99, o dos secuestros, perdón, en el año 99 y 2000 en Cali, que fue el ELN, y el ELN lleva a los secuestrados justamente al Naya. Ahí es donde empieza el problema. Que los secuestrados de Cali, de los dos grandes secuestros del 99 y del 2000, los llevan al Naya, y hay una gran operación del ejército hacia el Naya. Hay una negociación, entregan los secuestrados, pero el Naya queda marcado como un sitio donde tiene asiento el ELN y hay poderío en relación con la coca. En abril del 2001, el comandante del bloque Calima, que es HH, hace abril del 2001, la Semana Santa, taponan el Naya e incursionan 100 hombres en el Naya, y hay 27 cuerpos identificados de ese recorrido, y como ya le decía, miles de campesinos e indígenas huyen a las tierras bajas. Este es HH, ustedes pueden verle la cara ahí. Luego fue extraditado a Estados Unidos y creo que ya está de regreso en Colombia. Este es HH, Eber Velosa, que los están viendo ahí. Aquí ven ustedes un mural que estuvo, porque ya no está, pintado en la escuela del sitio en el cual ellos se refugiaron, en el que ahí van narrando primero la huida. No hay tiempo de ver todos los detalles, pero lo narran con todo el detalle. Ustedes pueden ver que van cabizbajos cargando bultos y niños, y arriba están los pájaros espantados. Bueno, aquí este detalle, para que lo vean ustedes mejor, tres personas, dos adultos y un niño, abandonan una casa. Ustedes ven que la recreación del Naya es
y eso pasa mucho con los refugiados, que hay un recuerdo un poco idealizado de lo que tenían de los animales, pero sí muestra el dolor, el niño que no quiere desprenderse de la casa y el hombre cabizbajo cargando. Aquí siguen, aquí ven distintos dibujos que ellos hicieron de cómo van por el camino. Ellos cuentan que por el camino encontraron personas muertas de la masacre, pero porque ellos huyen al segundo día, la mayoría, segundo y tercer día después de la masacre. Ahí inclusive hay, pues no sé, elementos como una matera volteada para mostrar la violencia con la que asolaron sus casas. Pero el otro elemento de ese mural nos da cuenta del proceso y de cómo ellos, cómo en su conciencia reconstruyen la memoria de lo que fue ese proceso, y es en el mural hay lo que ellos llaman un fogón nuevo. ¿Qué es ese fogón nuevo? Ustedes ven que tiene elementos de la cultura nasa, la idea del fogón, que es el centro de una espiral donde los ancestros caminan adelante y ellos caminan por el camino de los ancestros. Un nuevo fogón porque ellos logran poner una tutela y ganar una tierra, 200, no una gran tierra, pero 200, creo que 15 hectáreas, en una finca que queda en un municipio muy cerca a Popayán, que se llama Timbío, es como 15 minutos de Popayán y es muy cerca al pueblo, está a 2 kilómetros del pueblo, es una muy buena tierra. El problema que tiene es que es muy estrecha para el número de familias. Bueno, entonces en la nueva comunidad que ellos nombran como Tierra Floreciente, se reagruparon 56 familias NASA, pero también un par de familias afro y varias familias campesinas también. ¿Cuáles son los tres ejes de lo que ellos hicieron? Y voy a saltar ahora muy rápido. Tres ejes del repertorio cultural y tres ejes de la recomposición social, las dos cosas. Uno, la política, ya lo dije, étnico-cultural de la Organización Indígena del Cauca, que llega con solidaridad y les ofrece orientación política. La segunda, la apropiación, repito, de la categoría de víctimas de violencia. Y la tercera, la creación, eso es importante, porque con esto voy a cerrar este pedazo, la creación de una narrativa, es decir, de un relato que está en palabras y que está también en escenas públicas que crea lo que yo llamo comunidades emocionales, que son vínculos con otras personas de fuera de la comunidad y alienta la acción pública. ¿Cuál acción pública? La de pedir justicia, verdad y reparación. ¿Y cómo se hacen ellos? Parte del proceso que hace justicia y paz contra los paramilitares y pide la verdad de quienes financiaron, quienes alentaron y quienes cometieron la masacre. Logran la condena de los paramilitares, pero nunca logran la condena de los alentadores no militares. Eso ellos lo denuncian, pero nunca lo logran. O sea, logran una verdad parcial. En justicia logran lo mismo, una justicia que condena a un grupo grande de paramilitares, pero que nunca avanza hacia la complicidad que hubo por parte del ejército, por una parte, y por parte de lo que ellos creen que fueron instigadores políticos de la masacre. Pero de todas maneras crean una narrativa donde ellos expresan primero su pérdida, su dolor, segundo, su reclamo por la verdad, tercero, su reclamo de justicia, cuarto, su reclamo de reparación. Han obtenido una relativamente buena reparación en el sentido que han recibido dinero las familias, tierra en colectivo, perdón público hecho por el ejército hace unos años. ¿Qué son los elementos grandes? ¿Cómo se revive? Porque en el Naya ninguno de ellos tenía gran participación sobre una muy débil organización de cabildo indígena que había en el Naya. Aquí se revive y se organizan como un cabildo indígena.
hay una activa participación del CRIC y hay un uso de un lenguaje de los símbolos, de las prácticas políticas organizativas, fundamentalmente la organización en cabildos y en federarse en el Consejo de Cabildos del Norte del Cauca que hicieron ellos. Bueno, aquí están en la entrega de la nueva tierra en el año 2004, donde recrean el fogón. Ahí están las familias iniciales. Este es el sitio al cual llegan, es una hacienda que compra el INCODER, que era la agencia de tierras de ese momento, y llegan a lo que eran 3 casitas de la vieja hacienda y ahí se acomodan 57 familias. Bueno, ellos empiezan a crear una simbología. Aquí está la pancarta del Cabildo Indígena. Ustedes ven cómo en el centro está la idea del Naya, un Naya hermoso, y al mismo tiempo de la nueva vida. O sea, tiene la dualidad de dónde vienen, abajo dice, no sé si lo alcanzan a ver, consolidando un plan de vida, que es parte de lo que hacen los indígenas. Crean un cabildo de niños, crean una escuela bicultural. Ahí está uno de los líderes que impulsó esa creación de esa escuela. O sea, tienen una escuela propia. Ustedes saben la categoría de propia para ellos. La categoría de víctima no me voy a detener mucho en eso porque empiezan a participar en movimientos, en organizaciones, en encuentros de víctimas en Colombia, pero no solamente en Colombia, y cada año hacen una puesta en escena de lo que fue la masacre del Naya. Aquí es una de estas conmemoraciones. Ellos aquí en este están en Timba. Participan activamente del movimiento de víctimas de Nunca Más. Y, a ver, con esta cierro este pedazo. Aquí hay una de las conmemoraciones, es en Popayán. Esto es, para los que conocen Popayán, un sitio emblemático del centro de la ciudad de Popayán que se llama el Puente del Humilladero, es un puente colonial. Y allí ellos cuelgan, ustedes ven a un lado la bandera del CRIC, al otro lado una pancarta en cuyo centro se lee verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y, y ahora, ¿cómo cierro esto sin que se me cierre todo? Juan José, auxilio. ¿La presentación la tienes también en PowerPoint? Sí, entonces, ¿qué hago? ¿La tienes abierta? Pues se supone. Sí, entonces Mira, sigo, le doy ahí otra vez al PowerPoint ese. Sí, ahí. Ahí está, mira a ver si está ahí. Haga clic. Si no hay que abrirla. Pues, a ver. Ay, Dios mío, ignorancia es una vaina muy tenaz. Le doy clic, Pero mira si más bien por inicio, creo, está la otra presentación. Aquí arriba. Arriba a la izquierda. Pero ¿será que puedo cerrar esta? ¿Cómo Sí, puedes cierro cerrarla. esta sin dañar todo? ¿Arriba a la izquierda? Sí, ¿Quiere puedes ayudar? cerrarla. ¿Quiere buscar? ¿Cómo la cierro? Cierra ahí. Ay, cierro ahí, a ver. Explíquenos lo que le gusta, me sale. Ay, Dios mío. Me llama. Ay, no, estoy enredada. A ver, niños, ustedes que saben toda esta cosa, ¿qué hago? ¿Archivo? ¿Cerrar? Sí. Nueva presentación. Ay, aquí hay una maravilla, nueva presentación. Pero nueva presentación. No, esta es para iniciar una. No, tienes que darle en la que tienes. Sí. Entonces, archivo, salir, imprimir. Ahí abajo. Cerrar, ¿cierto? Abrir, ay, mira, abrir. En PowerPoint archivo le digo abrir. Y ahí debe aparecer las que tienes. Abrir recientes. Ay, a ver, abrir recientes. Sí, un momentico. Abrir recientes del crimen pasional. Ahí están, mira, ahí están. Las veo, pero
pero no me... Pásate a la derecha, pásate, ponte donde estabas. ¡Ay! Lo logré. Oh, gracias por la Eso, paciencia. Bueno, entonces, perfecto. entonces, esta, como ustedes ven, es una investigación sobre la violencia en escenarios públicos, donde los elementos culturales tienen que ver con la manera como recrean la identidad, como recrean los símbolos de pertenencia y un elemento importantísimo, las formas organizativas que les permiten su reclamo. Y finalmente, el empoderamiento de esta comunidad les lleva a crear una nueva vida lejos del Naya, pero donde ya hoy en día todas las familias tienen una condición de vida estable por una parte y exportando café, cultivando café y otras cosas han podido recomponer sus vidas. Muy bien. El otro proceso de investigación lo empecé yo por ahí en el año 80, en el año, bueno, 99, y era una forma de violencia en la intimidad. Y es el llamado crimen pasional. Aquí no me voy a detener mucho, pero sí hay una pregunta específica y es cómo se conforma la intencionalidad en la violencia de género y qué elementos del entorno social la alientan. Y una pregunta genérica de por qué la incidencia de formas de violencia contra la mujer continúa alta pese a los cambios socioculturales y los cambios en la posición de las mujeres en la sociedad. Entonces, simplemente recordar que en el año 2008 se expidió la ley 1257 y en el 15 otra ley, que es con la que ustedes seguramente tienen en la memoria, que es la Rosa Elvira Celi. Entonces, muy rápidamente lo que quiero resaltar es en la primera pregunta, cómo sigue habiendo una alta incidencia de lo que llamamos ahora feminicidios y una abundancia, 50.000 denuncias en el 2016 de la violencia. A ver, yo quiero seguir más abajo. Ay, Dios. ¿Cómo bajo más? Bueno, no sé. Bueno, no quiero detenerme en esto y lo que quiero es ir más abajo, pero no sé cómo es que uno pasa. Muy bien, santo cielo. Mira avanzar página en el teclado. ¿Avanzar página? En el ¿Abajo? teclado. Sí, en algún botón del teclado debe avanzar página y le puedes ir dando para que vaya pasando rápidamente. Sí, porque es que esto está muy lento. Pero en el teclado del computador, miren en el teclado. En el teclado del computador. A ver, debe haber uno que dice AVPAG o algo parecido. Pues, si me pareciera. Generalmente está como a la derecha. A la derecha, pero no me aparece eso. Voy a pinchar. O con las flechas. La puede colocar en full screen, oprímalo full screen para ver y la va pasando. Colócala en full screen. ¿Dónde le digo full en screen? modo presentación. Modo presentación, que es. Ahí. Mejor dicho, sigo así. Sigo. Profe, ahí donde están los cuadritos, cuatro punticos al lado, hay modo de presentación. En la parte de abajo. En la parte de abajo. Eso. Ahí. El de al lado. El de al lado. Aquí. Presentación. Oprímalo. ¿Y qué le doy? Okay. Ahí le voy más. Ahora, bueno, muy bien. Listo. No, aquí llegué a bandera. Ya lo están viendo ustedes, resortes culturales de la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, la primera aproximación ahí es la idea de que si uno se pregunta por qué
pesar de tantos cambios en la posición de la mujer, un siglo de luchas de las mujeres por reconocimiento, por cambio en su posición social, por acceso a la educación, por acceso al trabajo, ¿por qué continúan tan altas? Yo no me detuve, pero ustedes medio alcanzaron a ver los centenares de miles de casos de maltrato y un número demasiado importante de crímenes pasionales que ahora se ha transformado esa categoría en la categoría feminicidio. Bueno, pero entonces el primer punto es la idea de que el cambio en las orientaciones culturales no es... Perdónenme un segundo. Ya lo llamo que estoy haciendo una presentación. Chao. Bueno, no es rápido ni homogéneo y que es necesario modificar los resortes culturales o sea, todavía para mí, para ustedes, para cada uno de ustedes jóvenes, es necesario modificar los resortes culturales. Yo sí creo que hay unos resortes culturales específicos, ahorita vemos cuáles, en la violencia contra la mujer. ¿Cuáles son? Los que yo propongo, como no es que se me ocurrieron a mí, sino los que yo deduzco de haber investigado 14 casos de crímenes pasionales ocurridos en el año, básicamente entre el año 95 y el año 98 en Brasil y en Colombia, y haber rescatado la narrativa judicial, la narrativa de los criminales y la narrativa jurisprudencial sobre el crimen pasional y compararla en los dos países. Esa fue la investigación que yo hice, o sea, fue una investigación no etnográfica, sino una investigación de casos y donde el eje fueron el rescate, de nuevo repito, de 3 tipos de narrativa. ¿Cuáles narrativas? Las narrativas que yo entrevisté personalmente en las cárceles de Brasil y Colombia de personas, número pequeño, 14 personas que habían cometido este crimen contra sus parejas, la mayoría hombres, un par de mujeres. La narrativa personal, digamos, de los sujetos que habían cometido el crimen. Segundo, la narrativa del expediente jurídico. Yo fotocopié centenares de páginas de cada uno de los expedientes de los 14 casos y lo analicé desde el punto de vista de todas las voces que había allí, que eran principalmente las voces de los propios acusados, los defensores, los acusadores y los elementos técnicos de medicina legal. Y la tercera narrativa, que fue la discusión de la ley y la jurisprudencia de Colombia y de Brasil, que son además extraordinariamente similares y se retroalimentan. Los colombianos se inspiraron en un gran jurista brasilero que hizo cambios muy importantes a final de los 50 en Brasil, en la legislación, pero solo ocurren en Colombia 20 años después. ¿Cuáles son los 3 elementos que yo veo, que yo encontré a través del estudio de esas formas narrativas que se reiteran y se reiteran también, tanto en la personal como en la jurídica, como en la jurisprudencial, o sea, en los expedientes y lo jurídico? Bueno, el primero, la concepción del amor como romántico. Aquí hay un error no es romanización, sino romantización, yo no sé por qué hasta ahora lo veo, romantización del amor. O sea, el primer elemento cultural que atraviesa estas narrativas y que yo lo veo expandido en la sociedad brasilera, colombiana, latinoamericana, me atrevo a decir en general, es una concepción de la relación de pareja como instaurada en una relación romántica, un amor incondicional, un amor donde el uno se funde en el otro, un amor sin conflicto, un amor eterno, un amor en el que le caen pues pétalos en el momento de la unión de la pareja, pétalos de rosa, digamos, para usar esa
esa metáfora. Esa romantización del amor está replicada en la música popular, está replicada en la literatura, está replicada en la poesía, en la literatura, en la más elaborada y en la menos elaborada y más de circulación masiva, o sea, también está en las telenovelas, también está en toda esa literatura de, no sé, de lo que hoy en día, porque ya no es, pero fue corintellado, o sea, una literatura de acceso masivo y fácil, donde se repiten los estereotipos del amor romántico. ¿Cuáles son los estereotipos del amor romántico? Los repito, un amor incondicional, una fusión del uno en el otro, una ausencia de conflictos y un amor eterno. Esa romantización del amor que excluye el conflicto y que no concibe el fin de la relación, tiene todo que ver con las identidades adultas de las personas, tanto del hombre como de la mujer. Es decir, todavía se concibe que una separación es un fracaso de esa persona. Pero primer punto. Segundo, si una mujer es la que toma la iniciativa, el hombre recibe, eso no se canta tanto, pero el hombre recibe eso como una grave demérito de su masculinidad. Y por eso no es un azar que muchísimos de los crímenes, y yo sigo siguiendo no solo los 14 crímenes, sino los que salen en los medios, siempre estoy siguiéndolos, ustedes verán que se repite mucho un acontecimiento que es que el hombre mata a la mujer reciente, en las fechas recientes a cuando ella decide abandonar. O sea, uno podría decir que es el castigo por el abandono, pero el abandono no porque le causa simplemente un dolor psicológico, sino porque lo demerita su imagen social. Si el hombre abandonado sufre en su identidad masculina una herida y muchos, es decir, los que cometen el crimen pasional cobran esa herida a través de un acto máximo de violencia. Es muy repetitivo encontrar esa condición en la romantización del amor. O sea, la romantización del amor, que es un elemento cultural poderosísimo, que se va creando históricamente a lo largo, sobre todo del siglo XVII, fundamentalmente, dice Niklas Luhmann, que tiene un estudio sociohistórico sobre este tema. Hay muchos otros, pero ahorita ese sociólogo me parece especialmente relevante. Esa decantado del amor, él muestra cómo tiene todo que ver con las ideas sociales sobre el éxito del adulto. El adulto es hombre y mujer, es un hombre casado permanentemente que responde así a un ideal social. Y lo contrario, el adulto abandonado es diferente si es hombre o mujer. Entonces ahí, para terminar el tema de romantización del amor, ahí sí empieza a aparecer clarísima una diferencia de género. La indignación, digamos, del sujeto y de la sociedad es distinta de si es el hombre que si es la mujer quien rompe o abandona la relación. También esa concepción del amor, esa romantización del amor esconde otro elemento que ya de género, de jerarquía de género, que ahorita vemos claramente. Segundo elemento cultural que es eje de la violencia contra la mujer, es la concepción misma de la violencia como un acto de locura. Es decir, con un acto de una persona que es anormal o que está en una situación de anormalidad. No lo conciben como una acción social deliberada de una persona que toma, motivado por razones unas o las otras, la decisión de matar a su pareja, sino como la ven, ya repito, y eso está clarísimo en los códigos penales y en el discurso de los abogados defensores, la ven
como una locura momentánea por ira o por celos, una insoportable sensación de que no pueden vivir sobre el otro. Esa narrativa es repetida, repetida, y por tanto perturba la conciencia normal del sujeto, la racionalidad que se espera de un sujeto adulto normal, y se vuelve un elemento de defensa porque la persona no está en sus plenos cabales, sino o es una normal todo el tiempo o está en una situación. Códigos penales de Brasil y de Colombia, la ira y intenso dolor son elementos de disculpa, de aminoramiento de la pena, y ahorita cada vez menos por la presión social, pero durante mucho tiempo y hasta hace muy poco eran una fuente de exoneración del culpable. Hoy en día la transformación de la muerte de la mujer de crimen, de homicidio simple a feminicidio, está cambiando esta situación, pero este resorte cultural, el considerar la violencia como un acto de locura, es uno de los elementos que encubre más una condición jerárquica. ¿Cuál condición jerárquica? Que de cada 10 crímenes entre parejas, entre 7 y 8 lo cometen hombres contra mujeres y no la inversa. O sea, es esta idea de la violencia como locura oculta, que es fundamentalmente un crimen que cometen hombres contra mujeres y muy pocas mujeres contra hombres. Y oculta otro segundo elemento cultural de la jerarquía de género muy importante, que es la idea de que las mujeres son seres emocionales y los hombres son seres racionales. Cuando un hombre mata a su mujer, rápidamente invoca que no está en sus cabales porque estaba enceguecido de celos o de rabia o de miedo al abandono. Y raramente las mujeres matan a su pareja por su propia mano, sino que con mucha frecuencia usan métodos de mandar matar. ¿Qué es lo que se dice ahí? Que la mujer es fría y tiene mucha más y calculadora. O sea, hay una inversión. El hombre pierde la razón, la mujer se vuelve, que es un ser emocional, se vuelve racional para cometer el crimen y tiene muchas más dificultades en su defensa. Tercer elemento, la concepción del sujeto. Y es la idea de que razón y emoción, como componentes de la psique humana, son compartimentos separados. Cuando toda la investigación psicológica, neuropsiquiátrica, ha mostrado que no son compartimentos separados, sino son al revés, acentos intercomunicados. Y cuando hacemos una valoración sobre el matrimonio, una valoración sobre por qué queremos estudiar, una valoración sobre qué queremos trabajar, siempre hay un elemento racional, una manera de pensar y encadenar raciocinios que está teñida de acentos afectivos, o sea, emocionales. Y esos acentos afectivos son los que integran la motivación de las personas para actuar de determinada manera. Sin embargo, en toda la narrativa, sobre todo la narrativa de los defensores, pareciera que emoción, rabia, celos, miedo, que son las grandes emociones puestas en juego en el crimen pasional, no tuvieran nada que ver con los pensamientos, la valoración de los hechos y la valoración de un comportamiento. Y ahí les pongo simplemente otro elemento. Resulta que cuando en todos los expedientes, y ustedes pueden seguirlo en los casos que ven, es muy raro el crimen espontáneo. O sea, los crímenes son planificados. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué arma? ¿Qué digo después? Entonces, generalmente la persona, a veces semanas antes, ha comprado el arma, semanas antes ha pensado dónde, en qué lugar cita a la víctima o a dónde la busca, y luego también ha pensado qué decir después. Entonces, eso lo digo es para mostrar cómo
esta idea de la división razón y emoción es simplemente un constructo cultural occidental moderno que es sumamente problemático en este caso. Finalmente, el elemento que es clarísimo, que es la jerarquización de género, o sea, es distinto lo que se espera en un acto de violencia de un hombre que de una mujer, y aquí aparece otro elemento muy importante, que es la idea de que la mujer es apropiada por el hombre en las relaciones, en cierto sentido, un objeto importante, inclusive para exhibir y obtener el reconocimiento del grupo social, no así lo contrario, o sí, pero de una manera muy distinta. A ver, aquí vamos pasando. Y bueno, vamos para terminar y que ustedes puedan preguntar, y ahora me voy a estar en el lío de cómo salir de aquí y verlos, qué elementos, y yo sí creo que eso es un trabajo cultural de todos nosotros, debemos cambiar. Uno de ellos es el supuesto de las emociones como irracionales, despreciables y femeninas. Y más bien ver las emociones como expresiones culturales, como modeladas culturalmente. No solamente eso, sino no como algo que sucede en la psique de las personas, sino como un acto que nos relaciona a todos los humanos con otros humanos y con los no humanos, y que no son simples manifestaciones instintivas. ¿Qué otro elemento es importante que ustedes lo reflexionen? Son los cambiar los estímulos hacia la identidad masculina como reafirmada y asociada a través de la violencia, y la identidad femenina como docilidad. El uno que está expreso en esa idea que se le dice mucho a los hombres: no sea nena, no llore. La modificación, que hay una lucha muy importante, no me voy a tener eso en la idea de la mujer como una apropiación, que es una idea altamente jerárquica. La educación ciudadana en la igualdad de género, por supuesto, y en la equidad en las relaciones amorosas, y finalmente una educación sobre una autoridad persuasiva. Ahora, ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo es que me salí antes? Me cuentan para dar paso a que hagan preguntas y... Ay, Dios. Vuelvo arriba, ¿no? Archivo, sí. Archivo, cerrar, ¿cierto? En el botoncito de amarillo, profe, para que lo minimice. El botoncito amarillo. Amarillo, ya. Oh, pero aquí tengo, listo, qué maravilla. También haga lo mismo otra vez. Listo, ya está. ¿Y no me están mirando? Sí. Sí. ¿Le puedes dar estás presentando tu pantalla y detener? Detener. Ya, ahora sí. Listo, lo logramos. Entonces los escucho. Bueno, entonces muchas gracias, profesora Miriam, por esa maravillosa presentación de dos temas, pues muy dolorosos ambos, ¿no? Sí. De nuestra realidad, la del Naya, que es realmente uno de los episodios más espantosos que se ha habido en este país. Yo vi muchas entrevistas de Justicia y Paz, precisamente, una de una indígena muy pequeñita, pero no tenía más de 1,50, enfrentándose a esos gigantes paramilitares. Ella se llama Licinia Collazos. Exactamente, Licinia. Qué mujer tan valiente. Es que recuerdo como si fuera ahorita en esa sesión, qué valentía la de esa mujer, por Dios. Sí. Bueno, adelante los que quieran intervenir, por favor. ¿Quién tiene algún comentario, alguna pregunta? A ver, Miguel Ángel. Sí, buenas. Hola, Miguel Ángel, me gusta verlo. Lo mismo digo, querida profesora, de verdad que es un honor poder volverla a escuchar y a verla. Gracias, querido. Siempre con esos argumentos tan sólidos. Yo quisiera
aprovechar esta oportunidad para hacer una pregunta, y es desde el punto de vista metodológico, ¿cuáles fueron esos retos justamente de hacer trabajo de campo en escenarios de conflicto, donde lo privado y lo público se juntan en esas angustias que uno como investigador experimenta a la hora de realizar una labor antropológica relacionada con estos escenarios de conflicto, como los que usted menciona, específicamente, por ejemplo, lo del Naya? Si quieren hacer otra pregunta y contesto de a dos, ya le respondo, Miguel Ángel, está muy bien. ¿No hay otra? Bueno, si no hay otra pregunta, Miguel Ángel, aparte de decir que sí, me da mucho gusto, que hacía rato no nos veíamos. Pues el eje del método de aproximación en la idea de este grupo de sobrevivientes que reconfiguran su vida lejos del Naya, lo central fue la observación y el trabajo etnográfico. ¿Sí? De manera que, y ahora le hablo de las dificultades, de manera que lo que hicimos Ángela, Daniel y yo, nuestro primer contacto fue una asistencia mía a un foro de víctimas en Bogotá, al cual asistió y en el cual participó Licinia Collazos, que ahora les hablaba Juan José de esa mujer, que efectivamente es una mujer de un gran interés y de un gran valor. Yo me aproximé a Licinia en ese momento, era el final del 2008, era el cabildo gobernador de la organización Cabildo que habían conformado quienes no volvieron al Naya y se reagruparon en Tierra Floreciente Oquitequihue. Muy bien, yo le planteé, yo venía con esa inquietud de mirar, no poner tanto el acento en el acto de violencia en sí, sino lo que pasa después, cómo la gente se recompone, cómo lo reinterpreta, qué herramientas usa para retomar el hilo de la vida. Yo le planteé a Licinia que yo quería hacer ese trabajo de cómo la gente como ella, que no volvieron al Naya, repito mucho esto, habían retomado el hilo de sus vidas. ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían pensado? ¿Qué habían sentido? Ella me dijo que para que ellos lo consideraran, yo tenía que ir al campo donde ellos estaban y plantearle al cabildo qué era lo que quería hacer. Cosa que hice, diciembre, creo que era diciembre del 2008, fui para allá, le planteé al cabildo que presidía en ese momento Licinia, que yo tenía esa idea de que era no tanto que me contaran lo que había sucedido de actos de violencia, sino que había pasado, por eso el libro se llama Después de la masacre, que me contaran testimonios personales. Inicialmente la idea, Miguel Ángel, era reconstruir testimonios, historias de vida personales, de qué había pasado, qué habían hecho, pensado y sentido, ojo, porque nos importaba mucho el sentido, después de la masacre. Y ellos dijeron que sí, perfecto. Yo daba clases en ese momento a Ángela y a Daniel, conseguí un dinero de Colciencias y de la Universidad Nacional y les propuse que trabajáramos los tres, fuimos para el campo, en cada Semana Santa, en cada puente, en cada mitad de año, bueno, pasamos yendo para allá, para el Cauca, para Timbío, que como les digo, tiene una ventaja que es muy cerca a Popayán, un acceso muy fácil. Y lo primero que encontramos fue que ellos no se sentían gravemente inseguros allí en donde vivían, en Timbío, pero que sí sentían mucha inseguridad cuando salían de la zona o a veces tenían que volver al Naya, donde habían quedado muchas cosas de ellos. De hecho, recibieron ellos muchas amenazas en ese periodo
no en la zona, repito, no en la zona de la Nueva Tierra, sino provenientes del Naya, de los grupos armados del Naya, y tuvieron que pedir medidas de protección. De manera que les dieron escolta, les dieron un carro especial para los dirigentes. Y en el caso nuestro, nosotros simplemente seguimos todo lo que ellos nos decían. Nosotros nunca tuvimos, la verdad, nunca tuvimos, hicimos un trabajo de campo durante 3 años, pues porque no podíamos irnos a vivir allá, hacer entrevistas, observar el día a día, y luego ya les cuento qué más tuvimos que hacer. Nunca tuvimos miedo, nunca tuvimos amenazas, nos angustiaba, sí, y ese es el punto que sí le quiero responder a Miguel Ángel. Sí nos preocupaba mucho la situación de ellos. Cuando ellos recibían amenazas, los líderes, 4 o 5 dirigentes principales, entre ellos Licinia, periódicamente recibían amenazas y por supuesto era una gran preocupación, lo sentíamos mucho, tratábamos de ayudar prestando auxilio en si había que ayudar a hacer una carta, pero ellos, la verdad es que ellos tienen muy buena acción política y acudían a la Defensoría del Pueblo, acudían al Ministerio del Interior, o sea, y lo que hacíamos era apoyarlos en sus viajes a Bogotá para que pudieran presentar sus demandas. Ellos son personas que a través de esa lucha han desarrollado una capacidad de agencia y de interlocución con el Estado y con los organismos internacionales agudísima. De manera que nosotros no éramos los antropólogos que teníamos que prestar gran auxilio, sino pequeños apoyos, darles alojamiento, escucharlos cuando tenían temores, de pronto ayudar. Por ejemplo, Daniel y Ángela fueron estudiantes de la Universidad Nacional en ese sentido, que ayudaron a ir a Popayán a mandar a hacer cada vez que querían pancartas. Entonces Daniel y Ángel sabían muy bien la cosa. Es decir, nosotros éramos más un acompañamiento, como llamamos. Nuestra palabra clave, Miguel Ángel, fue el acompañamiento. Nosotros hicimos acompañamiento. Y acompañamiento inclusive de las épocas de amenazas, que ha habido varias. Hubo una crisis o 2 crisis muy grandes. Una hace, 3 años tal vez, en donde mataron un profesor y líder de la comunidad, y lo mató un miembro de la comunidad. Y capturaron ellos al miembro de la comunidad. Y lo llevaron a justicia interna de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca. Luego ellos hicieron una reunión y decidieron poner este joven, era un joven de la comunidad, en una de las familias más grandes, porque es un grupo compuesto, como les he dicho, por lazos familiares. Una de las cosas que hicimos en la etnografía fue tejer una gran genealogía y un mapa de los vínculos familiares, y eran pocas familias, 57 parecían, pero en realidad eran 4 o 5 familias entretejidas entre sí y con matrimonios con una fuerza de los grupos de parentesco de hermanos. Bueno, entonces ellos, con el asesinato que fue dentro de la comunidad por un joven de la comunidad de este líder, finalmente decidieron entregarlo. Entiendo que está en una cárcel en Popayán. Ese fue un momento muy crítico. Y ¿qué parece estar detrás de esto? Un drama que hay en todo el Cauca, que es cómo los grupos de microtráfico han penetrado los jóvenes de las comunidades para que sean consumidores y vendedores de droga. Y cómo estos jóvenes pueden reaccionar con violencia cuando la comunidad los trata de controlar. Efectivamente, hubo un tiempo antes de esta muerte, ellos encontraron en la comunidad unos, dicen ellos, alijos de bazuco, los quemaron y tiempo después vino esa muerte. Más recientemente, a Licinia, a su familia, que ella tiene sus 3 hijos que ya se han casado y tienen a su vez ya hijos porque ya el tiempo ha pasado, la han amenazado en relación con lo mismo,
en relación con los tentáculos del microtráfico entre los jóvenes de las comunidades del Cauca, no solo indígenas. Es un gran drama que están viviendo allá. ¿Cómo lo manejamos nosotros? De la misma manera. Nuestro rol es un rol de acompañamiento. Nosotros, ninguno de nosotros que hemos durado tantos años yendo, ya hace 2 años, bueno, el año pasado el encierro y el anterior, desde el 2018 no vamos, pero nunca hemos tenido ni miedo, ni ¿cómo se llama? Ni hemos sufrido ninguna amenaza. Y nuestro rol ha sido siempre acompañar a la gente, que es escucharla. Te pones de Bueno, ganas del viaje. La idea es estar contenticos. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Claudia, tienes el micrófono abierto. Mira, en el chat hay una pregunta que pone Amparo Cuenca. Saludos, profesora. La escritura en la investigación, ¿para quién se escribe? ¿Cómo se tomó en cuenta este aspecto en esta investigación? ¿Cómo se apropian los resultados de la investigación por parte de las comunidades? Ay, esa excelente pregunta porque se me había olvidado un pedazo. Claro, eso me da la oportunidad. Bueno, Claudia es la que pregunta. Bueno. Amparo Cuenca. Amparo. Esa es siempre una pregunta en todo trabajo que uno hace, por supuesto. ¿Qué escribe? Porque no es solamente para quién, sino qué escribe. Y no todo se puede escribir. Lo primero, por respeto a las comunidades, a su seguridad, no todo se escribe. Por ejemplo, todo esto que yo les he dicho de las amenazas, no lo vamos a escribir. Lo podemos decir, pero no. ¿Por qué? Porque puede ponerlos en más peligro a ellos. Bueno, no solamente es para quién se escribe, sino qué se escribe. ¿Qué pasó en este caso específico? No siempre pasa así. Y yo puedo contrastar los dos casos que les contesté. En este caso, a mí se me olvidó en la presentación decirles que cuando ya llegamos a hacer campo, los tres, y fui al comienzo yo sola, cuando ya fui con Daniel y con Ángela, lo primero fue una noche de reunión del Cabildo y ahí viene la parte de la escritura y nos dijeron, bueno, sí, perfecto, ustedes pueden quedarse aquí estas semanas y tal, pero nosotros necesitamos una cosa. Nosotros necesitamos que ustedes escriban una cartilla, ellos la nombraron así, una cartilla para los maestros y los niños porque no queremos que esto se olvide. Entonces, nosotros nos comprometimos y usted puede entrar, como no estoy en mi casa, no se las puedo mostrar, pero ustedes pueden entrar a www.miriamjimeno.com y mirar la cartilla que se llama Quitequiwe, nuestra memoria, que escribimos Ángela, Daniel y yo, pero y con la asesoría de un miembro de la comunidad que es un líder importante que ya no está viviendo en la comunidad, que se llama Leandro Huetti, pero ¿qué es esa llamada cartilla? Es básicamente las palabras, están rescatadas las palabras de ellos narrando 3 momentos: el evento, la huida y la recomposición. Pero no solamente son las palabras de ellos, yo hago propaganda de esa cartilla porque me sigue pareciendo bellísima, la vi en estos días, sino que como nosotros hicimos 3 grandes talleres de encuentro, nosotros hacíamos historias, relatos de vida personales, pero también hicimos 3 grandes encuentros de mujeres, de hombres, de líderes y luego todos en común, en realidad 4. En eso se produjeron muchas piezas gráficas. Ustedes van a ver en la cartilla que hay mapas, hay dibujos sobre cada uno de esos momentos. La ataque y huida, la vida en los campamentos, la recomposición en la finca. Entonces, lo que llamamos cartilla, que fue pedido de ellos, es una pieza gráfica, fundamentalmente tiene texto, pero gráfica,
en lo que ellos dibujan muchos de esos aspectos. Tiene también fotos que ellos nos trajeron, varias fotos. Esa foto que les mostré del Naya, de las mulas subiendo, es de una mujer de allá, porque nosotros no teníamos fotos del Naya. Entonces hay fotos, dibujos, mapas y relatos de ellos. Y nosotros conseguimos con USAID que nos donara un número importante de impresiones de cartillas que se las dimos a ellos para que las pudieran usar. ¿Qué más les dimos? Les dimos, nosotros organizamos y Ángela y Daniel hicieron una versión digital completa de todo el archivo de relación de ellos con las instituciones, se las dimos en un disco duro. Y ahí no paró la cosa, sino que ya después de andado, cuando ya llevamos como un año trabajando con ellos, yendo y viniendo, cualquier reunión, y con ellos hacían todos los lunes, siguen haciendo todos los lunes por la mañana una reunión de grupo en el que reparten el trabajo de la semana y discuten problemas. En una de esas reuniones nos dijeron, no, la cartilla pues muy bien, pero eso no, queremos una película. Entonces, nosotros empezamos a buscar dinero, conseguimos el dinero con USAID también, y ustedes todos, gracias por la pregunta, pueden entrar a YouTube y mirar Quitequiwe en nuestra memoria, 1 hora y 30 de un documental. Ese documental lo hizo el cineasta que es egresado de la Nacional, Pablo Tatay. ¿Qué característica tiene Pablo importante? Pablo estudió cine en la Universidad Nacional, pero Pablo es el hijo de uno de los creadores del CRIC, no indígena. De manera que Pablo tiene un afecto como si fuera un niño que ya creció, porque su padre fue uno de los grandes ideólogos y creadores no indígenas del CRIC. Eso nos ayudó mucho porque ustedes vayan, entren y miren, entenderán que él ganó mucha confianza y hay un relato de nuevo estructurado a través de todo eso. Es muy lindo, él es muy buen cineasta y esa fue el otro elemento. Después ellos, yo no sé por qué, hace un año les entró porque la Comisión de la Verdad, no, perdón, la Comisión de la Verdad no, el Centro de Memoria Histórica debía hacer otro documental que confieso que no he sido capaz de verlo porque en cierto sentido me molesta que haya dos, no digo que no, dos documentales. Entonces, volviendo, la escritura, sí, siempre hay una pregunta sobre qué y para quién y cómo se escribe. En este caso, la solución fue tener 3 tipos de productos. Un producto académico que está en artículos y que está en el libro Después de la Masacre, lenguaje académico, lenguaje analítico, fundamentalmente. Un segundo producto que ellos han usado, y ahora tengo que enviarles de nuevo un poco de cartillas de esas para allá que afortunadamente todavía hay, que lo usan en otros procesos, un producto que es de uso interno, digamos, y que no es un producto propiamente académico, a pesar de que tiene un lenguaje que yo diría pulido. Tercer producto que ellos querían y que lo mostraron hasta la saciedad en donde quisieron, que es la película de la cual nosotros les dimos pues copias en CDs y pudieron, hasta que quisieron, mostrarla en distintas partes. ¿Cuál es el contraste con la otra investigación? La investigación del crimen pasional, del cual no conté sino pues como los puntos grandes, que ahí yo todo lo que hice fueron 2 productos. Un libro que se llama Crimen Pasional hacia una antropología de las emociones, lo pueden descargar también si quisieran, está en el blog, y varios artículos. Las personas, los sujetos con los que yo trabajé, vuelvo y repito, eran los criminales. No me pregunten por qué, por obvias razones, ¿no? Y a esos sujetos, yo solo a una mujer con la cual me comprometí a eso, le llevé después el libro. De los otros, realmente, ni ellos querían, ni yo quería volver a tener ese
ese escenario de intercambio. Y entonces, en lo del crimen pasional, hay una escritura académica que está resumida en el libro Crimen Pasional, Contribución a una Antropología de las Emociones, que está en varios artículos y que está en una infinidad. Resulta que ese crimen, eso es muy taquillero, y aunque ya pasó el tiempo y yo no he vuelto a hacer sino otra investigación sobre Pensa en ese tema, a pesar de eso me lo piden y me lo piden, o sea, una infinidad de productos de comunicación más masiva. Sí, la escritura y para quién se escribe es siempre un reto, pero yo estoy convencida de que uno puede hacer las dos cosas. O sea, hacer una escritura que está hecha, y a mí me gusta mis colegas, me gusta que me lean mis colegas antropólogos, historiadores, sociólogos y demás. Para ellos es un lenguaje analítico, científico, digamos, pero también producir otros lenguajes comunicativos en entrevistas de radio, en fin, yo he hecho, ya no tanto, pero de una época hice años de divulgación de este tema en un lenguaje hacia el público. Yo estoy convencida de que uno puede y debe, tal vez, combinar el lenguaje divulgativo o el lenguaje que quiere la comunidad para usarlo y el lenguaje académico. Y no creo que sea buena idea avergonzarse, ocultar o negarse al lenguaje académico, porque ahí es donde uno puede hacer una reflexión más profunda y un detalle de cuál es el proceso que investigó. O sea, la idea no es llegar a grandes lugares comunes, generalidades. Yo siempre digo a mis estudiantes, y Miguel Ángel se recordará, yo creo que Juan José no, que yo siempre le digo a los estudiantes que la idea es rescatar la voz del sujeto con el que uno trabaja y luego poder hacer con esa voz un escrutinio serio del proceso y no simplemente llegar a una investigación cuando uno ya sabe la conclusión. Horror, el crimen pasional es un crimen machista, patriarcal. Bueno, pues no haga investigación si ya sabe toda la conclusión. Hay que el escrito académico, sin que no quiera decir que uno tiene un fuerte compromiso. Yo creo que nosotros lo hemos tenido profundísimo y eficaz con la comunidad Quitequigo. Incluso fuimos no sé si se llama exactamente testimoniar, pero hubo una sesión del proceso de justicia y paz donde supuestamente se conectaba HH y otros paramilitares, y ahora les digo qué nos dijo, y nosotros, cada uno de nosotros, Ángela, Daniel y yo, hablábamos de qué habíamos visto, qué habíamos encontrado. Por ejemplo, nosotros reconstruimos una cosa que le sirvió mucho a Justicia y Paz, fue el itinerario completo, día a día de la masacre, y los muertos que la comunidad sabía en cada sitio. Eso fue muy útil para Justicia y Paz, pero en la sesión con el Tribunal de Justicia y Paz, que se supone que se conectaban y que nos podían preguntar HH y otros paramilitares, lo que pasó fue que HH nos oyó un ratico y dijo, esto es demasiado académico, y ¡pum!, se desconectó. Bueno, no sé si hay otra pregunta, creo que tenemos tiempo de otra. ¿Otras Sí, dos, tenemos tiempo de otra. ¿Quién quiere preguntarle algo o hacer algún comentario? Y están como muy callados. Están muy, muy callados estos 16 muchachos. Sí. Gracias por lo de muchacho, profe. Última oportunidad. Nadie quiere hacer comentario, también se vale. No entendí nada, me pareció hartísimo. Cualquier comentario se vale también. Bueno, yo sí quiero preguntarte algo con respecto al proceso de reconstrucción
de la comunidad NASA, después de un evento tan supremamente traumático, que como nos mostraste, unos cogieron para un lado, otros para otro. ¿Cómo pueden, digamos, sobrellevar esa carga que implica, digamos, el cargar con todos esos desgarramientos, todos esos asesinatos y, digamos, cómo ha sido ese proceso de reconstrucción actualmente, cómo la comunidad, digamos, se ha podido hacer sus propios, digamos, sanaciones. ¿Cómo ha sido un poco ese proceso? Mira, ¿qué nos puedes contar? Sí, muchas gracias por esa pregunta. Bueno, la masacre ocurrió en el 2001. O sea, todos sabemos que el tiempo cuenta en la reconstrucción de el yo herido. ¿Cuál así, hasta donde nosotros? Bueno, a ver, empiezo por el final. Yo hablo regularmente con Licinia y hasta donde hablé la semana pasada con ella, digamos, la comunidad sigue fortaleciéndose en el sentido de que consiguieron ampliar la tierra que tienen a través de dos tierras adicionales que la agencia de tierras les dio. En ese proceso de reconstitución de las condiciones materiales de vida, ellos han sido relativamente exitosos. Ahora, Juan José, una cosa tal vez que para que quede claro, lo que nosotros investigamos no fue, por eso he enfatizado tanto, qué pasó en el Naya, en el Alto Naya, allá arriba, en las veredas del Alto Naya, sino qué pasó con las familias que no volvieron. Las que no volvieron, pero además tomaron la primera decisión de recomposición de la vida, porque tiene todo que ver con lo que tú estás diciendo de cómo reconstruir esa vida después de que unos perdieron a un hijo, los otros a un hermano, la Licinia perdió el marido, perdieron toda su casa, su tierra, sus animales. ¿Cómo hacer con eso? La primera gran decisión fue trabajar en comunidad. Ese fue el primer gran elemento de recomposición que además fue un acierto como se ha ido mostrando con el tiempo. Muchas otras personas, yo dije que lo que la Defensoría del Pueblo identificó como número de personas desplazadas inicialmente fueron entre 3.000 y 3.500 familias. Las familias eran NASA, campesinos y afro. Eran de las tres cosas. La inmensa mayoría de esas 3.500 personas volvieron individualmente en goteo al Naya y se defendieron como pudieron y yo no puedo, la verdad no sé muy bien qué pasa en el Naya. Otros individualmente, sobre todo comunidades negras, se fueron donde familiares en Buenaventura, muchos de ellos, algunos permanecieron en Caloto, otros se fueron donde familiares a Cali, que es pues la zona de influencia. ¿En qué nos concentramos nosotros? En las personas cuya primera decisión fue vamos a organizarnos en la asociación de campesinos e indígenas desplazados del Naya, se llamó Azocaidén. Entonces, con asesoría de la ASIN, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ellos crearon jurídicamente, con personería jurídica, una primera asociación, donde las 57 familias se asociaron para hacer un trabajo en común. ¿Qué les permitió eso? Digo que fue un acierto enorme y fue una primera medida de recomposición. Tener una interlocución de grupo mucho más fuerte en las demandas en relación con las instituciones del Estado, pero no solo las instituciones del Estado colombiano, sino con los organismos internacionales, con organismos internacionales de ayuda humanitaria que fueron muy importantes para donaciones en cosas como vivienda, en cosas como ayuda a la electricidad, es decir, en muchas ideas. Entonces, primera decisión importante de la recomposición fue crear una organización
que les diera una voz de interlocución fuerte, donde ellos elegían inicialmente el presidente y, digamos, un staff de Azocaidena. Segundo, que se produjo todavía cuando estaban en el campamento, organizarse en comités de seguridad, comités de limpieza, comités de aprovisionamiento de víveres, y eso creó una solidaridad entre personas que no se conocían, porque resulta que entre los que se quedaron en el campamento de Santander y Quilichao, que llegó a un poco de más de 1.000 personas inicialmente, muchos no se conocían, porque el Naya tiene, como mucha parte del campo colombiano, un poblamiento disperso donde no todo el mundo se conocía entre sí. Entonces, segundo elemento, no solo crearon una interlocución fuerte, única, como organización de indígenas y campesinos desplazados del Naya, sino entre ellos empezaron a ponerse de acuerdo y a veces en desacuerdo sobre qué hacer y cómo hacerlo, y eso tejió unos lazos muy importantes de solidaridad donde literalmente, por eso nos interesaba tanto, se crea una comunidad nueva. No es la reconstitución ni la continuidad exacta de lo que pasaba en el Naya, porque repito, muchos de ellos no se conocían, ninguno tenía actividad étnica, dos eran dirigentes campesinos, pero ninguno tenía actividad en organización indígena previa. Licinia tenía ni idea, Licinia era una ama de casa que manejaba un restaurante de carretera y su marido era un campesino del Naya, en NASA también. Entonces, segundo elemento de la recomposición. La organización permite también tejido de solidaridad. Tercer elemento que nosotros, sobre el cual escribimos mucho, yo tal vez no se los detallé tanto hoy, pero sobre ese escribimos mucho porque lo vimos mucho, es la constitución de una memoria a través de una narrativa del testimonio personal. Una narrativa del testimonio personal. Entonces, cuando las familias, y nosotros entrevistamos, tenemos más de 100 entrevistas, a pesar de que eran jefes de familia 57, tenemos, ya no me acuerdo, 160 o algo así, entrevistas, era una oportunidad para llorar, era una oportunidad para expresar rabia. Las entrevistas. Y eso es una cosa sabida, yo ya lo sabía por mis anteriores trabajos de campo con personas que han sufrido violencia, que la entrevista misma, la charla misma, porque es más que una entrevista estructurada, es simplemente una charla abierta alrededor de un proceso que les fue doloroso, se convierte en un elemento de alivio y de catarsis en toda esa mezcla de sentimientos. Entonces, ellos vieron, yo creo que ahí sí fue útil lo nuestro, que ese hablar lo podían transponer a otro escenario, no el escenario de hablarnos a mí o a Ángela o a Daniel, sino el escenario público, con una grandísima imaginación e inteligencia que siempre nos ha asombrado mucho. Ellos pasaron rápidamente de estarnos relatando a nosotros cosas donde decidir relatar, y ya no individualmente, sino a través de un representante, crear una narrativa de lo que les había pasado, y empezaron a ir, ya les he dicho, a foros de víctimas, a foros de encuentros de la Defensoría del Pueblo, a foros de encuentro de cualquier cosa, de la Ruta Pacífica, por ejemplo, a muchas organizaciones, a un vocero, crear una narrativa de la memoria del sufrimiento y de la reivindicación. Y hay una narrativa en la que nosotros nos detuvimos mucho, y es que la llamamos una narrativa escénica. Ellos empezaron a participar activamente cada año en los eventos públicos que conmemoraban la fecha de la masacre, pero no simplemente a dar el testimonio, que lo hacían, sino a crear una representación escénica. Resulta que yo había leído un artículo de un antropólogo brasilero que había usado sistemáticamente la creación de pequeñas escenas de teatro
como una herramienta metodológica de investigación. Entonces, yo llegué en cualquier momento de ese comienzo también de la investigación, por ahí en el 2009, y le propuse al Cabildo, toda decisión allá y presencia nuestra pasada por el Cabildo, les dije, ¿por qué no hacemos una representación teatral de 3 momentos? Siempre, desde el punto de vista del método, hicimos eso de los 3 momentos. El ataque, la huida, luego la vida en campamentos y el cuarto momento, pues digamos, la recomposición en la nueva tierra. Muy bien, yo les dije, ¿por qué no hacemos eso? Nos dijeron, no, pues buenísimo, no, qué maravilla. Muy bien. Y pasaban los días y nada. Y les propusimos hacer 3 grupos, un grupo de mujeres, un grupo de hombres adultos y otro grupo de jóvenes para hacer eso. Y eso pasaban los días y nada, y nadie decía nada. Hasta que yo dije, no, esto fracasó. Hasta que el maestro de la escuela, que es el joven que años después mataron, se llamaba Gerson Acosta, nos buscó y nos dijo, yo le jalo. Yo lo hago, pero pidamos permiso al Cabildo para hacerlo con los niños de la escuela. Hicimos eso, una reunión de una noche, les dijimos, mire, que si ustedes nos autorizan a que esta cosa la hagan los niños. Y eso fue absolutamente maravilloso. Afortunadamente pudimos filmar, hay mucha parte de esa filmada, en que el maestro empieza a hacer, montar, con ese guión que nosotros le dimos, que era simplemente muestre el ataque y la huida, muestre la vida en campamentos, muestre la reconstitución de la vida. Con eso crean una narrativa emocional que hacía llorar a todo el mundo. Ellos se inventaron los diálogos, ellos se inventaron los personajes. Bueno, el hecho concreto es que ellos montan una obra de teatro y en el año, 2007, bueno, ya no sé en qué año, que hay una conmemoración de la masacre, literalmente se toman la conmemoración con la representación de los niños de la escuela, de eso, y lloró un auditorio de más de 850 personas. De ahí fue que yo dije, ahí se crea un lazo afectivo político, que es lo que llamo comunidades emocionales. Yo creo, Juan José, que eso es una manera de sanar la herida, y ahí es donde la cosa individual y la cosa colectiva justamente se unen, y el dolor personal y esa exposición pública se juntan para hacer una sanación de las heridas. Hay heridas que nunca sanarán. Licinia nunca va a recuperar de nuevo a su marido. Sin embargo, ella pudo reconstituir hace pocos años una nueva pareja y es una persona sana. En general, solo vimos una persona permanentemente afectada por el hecho. Es una persona que previamente tenía algunas manifestaciones, digamos, no de trastorno mental, pero sí tenía algunas manifestaciones, y esa sí es una persona que periódicamente tiene ciertas crisis. De resto, yo diría que ese conjunto de elementos, y yo sí creo que en algo nosotros acompañamos eso, permitió que la gente viera esperanza en su vida y no solamente se quedara con la parte de la víctima como alguien que ha sufrido, sino la víctima como alguien con agencia, como se dice ahora, con una activa acción política. Nosotros unos años después de ese primero donde ellos cogieron nuestra propuesta y la transformaron en una herramienta política, también fuimos con Daniel y Ángela a otra conmemoración donde hicieron otra cosa, que si ustedes entran a la página van a ver, y es que decidieron solo invitar a los fiscales del caso, un fiscal en Cali, al procurador regional, al procurador, al defensoría, o sea, 3 instituciones, fiscalía, defensoría y procuraduría, representantes de comunidades afro que habían sufrido la masacre, y ellos. Y se inventaron 3 personajes, el personaje verdad, el personaje justicia y el personaje reparación, los 3 eran mujeres, y montaron una escena en la escuela
con un público que ya no eran las 800 y pico personas, pero sí eran unas 60, 70 que estuvimos ahí, y montan una escena de tal intensidad en la representación de lo que pedían de verdad, de justicia y de reparación, que en determinado momento le piden a los 3 funcionarios que se levanten, que levanten la mano y suscriban un acta que ellos ya tenían redactada, en cómo se comprometen. Todavía no habían sido condenados en ese momento los paramilitares, ni ellos habían obtenido la reparación. Yo creo que eso sirvió. Y les hacen jurar en unas 60 personas que aplaudían todo el tiempo, que se van a comprometer a obtener las 3 cosas. Lo que quiero decir con esto es que ellos crean a través de esa narrativa emocional una forma de sanación, una forma de ir más allá del dolor para afianzar lo que ellos conocieron de los otros indígenas del Cauca, que es un plan de vida que tiene que ver con lo económico, que tiene que ver con el respeto al chamán, y ya por último digo eso, y con el respeto a la escuela bilingüe, con el fortalecimiento del cabildo. Y efectivamente, otro de los elementos centrales fue que entre las familias migrantes había un chamán muy mayor, ya en ese momento, él murió hace 2 años, Daniel tuvo una extraordinaria relación con él, y este chamán se encargó de una parte muy importante, de sanar, de limpiar, perdón, es que ellos dicen, de limpiar el nuevo territorio, de hacer rituales de amansamiento de la nueva tierra y de poder permitir ya de forma personal paliar crisis individuales. Ese fue un elemento que no lo andan ellos anunciando, pero que nosotros observamos en el campo y que fue sumamente importante. Es decir, Juan José, sí hay posibilidad de un proceso de recomposición, de sanación, y no porque las heridas desaparezcan, pero sí se crea un nuevo horizonte de esperanza, y en el caso de ellos, de una acción política sumamente fuerte que continúa hasta el día de hoy. Ellos consiguieron, ya en la cosa más pública, consiguieron que Verdad, Justicia y Reparación haga un registro especial de su caso. El bastón de mando de este muchacho asesinado, de Gerson Acosta, lo pueden ustedes ver en la sala de etnografía del Museo Nacional, con una explicación de ellos. O sea, quiero decir que ellos hacen una acción de visibilización fuerte, que es una forma de sanar el dolor. No se recrean ni dan vueltas en el dolor. Salen con el dolor, las heridas seguirán, pero el dolor se vuelve productivo, si podemos decir así. Bueno, última pregunta o qué, o cerramos. ¿Alguien tiene algo más? Hola. Adelante, Juan José. Leonardo. Adelante. Profesora, muy buenos días. Ya buenas tardes. Mira, una inquietud del tema de la investigación. El año pasado escuchaba a alguien en un tema sobre poblaciones indígenas en aislamiento y en contacto inicial, donde hacía referencia a unos conceptos que se estaban manejando allí y decía, estos son unos conceptos desde el derecho porque lo antropológico se queda en la biblioteca. Entonces, obviamente yo le refuté como antropólogo e incluso le hacía referencia a que precisamente los trabajos de las investigaciones antropológicas, cómo han servido de mucho para los grandes fallos de las sentencias que hoy la Corte Constitucional, desde tiempo atrás y hasta la actualidad, se han valido para, digamos, defender los derechos de los pueblos indígenas. Yo soy del pueblo indígena Curripaco del Guainía y antropólogo de la Universidad Nacional. Entonces, la pregunta mía es que hay unas narrativas institucionales que, si ustedes recuerdan, hace poco un pronunciamiento de las organizaciones indígenas, de nuestras organizaciones, frente a una persona que llegó al Centro de Memoria Histórica, que había hecho unas observaciones, unos comentarios desobligantes, que hace parte de esa narrativa institucional frente a los pueblos. ¿Cómo han sido esta investigación y las investigaciones frente a esas narrativas institucionales que además
juegan un papel preponderante en materia de la aplicación e implementación de los derechos de los pueblos indígenas, y hablo aquí de la institucionalidad, hablando de los políticos, hablando de los gobernantes, porque ello facilitaría mucho que se den esas reivindicaciones de derechos. Muchas gracias, profe, y bueno, esa sería mi pregunta, el profe Juan José. Gracias, Leonardo. Yo concuerdo con usted completamente de que la persona que dice que lo antropológico se queda en anaqueles no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando porque es muy fácil demostrar con una multitud de acciones la manera como la antropología ha transformado la conciencia nacional sobre los pueblos negros e indígenas. Yo me atrevo a lanzar esa idea. Y no solamente sobre los pueblos minoritarios llamados indígenas y negros, sino sobre el patrimonio cultural nacional. Yo creo que ha sido el acompañamiento de los antropólogos, y vuelvo a la palabra acompañamiento, al movimiento social campesino, indígena y afro, el que ha permitido una nueva legislación, y yo sé porque trabajé meses en una mesa que sirvió de base a lo que se reformularía después, los indígenas reformularían luego como constituyentes en la Constitución del 91. O sea, no estuvimos sentados en no sé qué anaquel, estuvimos en sesiones durante meses que fueron el elemento con lo que, y lo escribimos en el lenguaje que debía ser escrito, no en el académico, para que ellos lo ampliaran, retomaran y transformaran y tuviera el éxito, porque fue así, de los artículos de la Constitución del 91. Eso mismo pasó con la ley de negritudes, que a mí por coincidencia me tocó, siendo directora del instituto, ejercer la secretaría técnica, y el texto que produjimos, antropólogos y funcionarios oficiales, fue el que se tomó el gobierno de Gaviria para la ley de negritudes. Eso es concretico. Eso mismo se puede decir sobre el tema de patrimonio. Luis Duque Gómez fue una de las primeras personas que desde final de los años 30 ayudó a crear leyes de protección del patrimonio, y la noción de San Agustín, Tierra Adentro, y toda la producción de sociedades indígenas desaparecidas era un orgullo de la nación y un valor que debía ser protegido. Entonces yo estoy en el completo desacuerdo con esas ideas un poco depresivas y autonegadoras de la enorme labor, porque es que la labor no se ve en el inmediato, en la inmediatez. Si usted quiere ver esa labor, y bueno, también escribí sobre eso, pueden ir a un texto donde yo propongo que la idea de la diversidad cultural, lo escribí para una persona que extraño todos los días, que se llamó Estela Restrepo, historiadora, allá de la Nacional y compañía mía de investigación en el CES, que se propone que la diversidad cultural es la idea de que hay que valorar y conseguir equidad en la diversidad cultural es uno de los grandes aportes de la antropología, y no se ve en un minuto, ni si Miriam dice esto o Juan José dice lo otro, sino si usted compara cuál era el lugar de estas sociedades, digamos, en 1950 y cuál es el lugar de hoy. No solamente en las leyes y en las instituciones, sino en el imaginario colectivo, en lo que genéricamente llamamos como identidad nacional, y creo que hay un aporte claro y tangible. Entonces sí, hay mucha carreta antiintelectual. Estamos en un país que nunca ha creído en la ciencia, ni en el conocimiento, ni en los intelectuales, ni en los antropólogos, ni en los historiadores, ni en los sociólogos, de manera que nosotros tenemos que luchar para reivindicar eso. Quizá no lo hemos hecho tan visible como otras profesiones lo han hecho, o sea, escribiendo en los periódicos y hablando en la televisión y no sé qué. Quizá deberíamos hacerlo más, pero a veces no da el tiempo para hacerlo todo, tanto en la divulgación pública. Entonces, Leonardo, yo creo que usted puede escarbar en los derechos indígenas, en
los derechos de las poblaciones negras. En esos 3 campos nomás. En el rescate, bueno, en el rescate de la dignidad de las mujeres y también en el rescate del patrimonio, para mirar la contribución que han hecho en las 4 o 5 décadas la antropología, para mostrar que ese cuento de los anaqueles no es sino una fantasía reduccionista. Y está muy bien que además estemos en los anaqueles. Yo sí reivindico que estemos en las bibliotecas, en los anaqueles de Colombia y del mundo. Y hoy en día, afortunadamente, nuestros productos circulan por el mundo. Siempre tendremos el problema de ese colonialismo del conocimiento, sí, lo enfrentamos, pero con cosas como por ejemplo, la Asociación Latinoamericana de Antropología son estrategias para enfrentar ese colonialismo en el conocimiento. Bueno, Juan José, yo creo que estamos, ¿no? Gracias, profe. No, Miriam, muchas gracias. Además, pues, todos estos trabajos antropológicos, etcétera, han servido para la construcción de políticas públicas, ¿no? Es evidente. Es evidente. Todo lo que, digamos, ha señalado la profesora Miriam, evidentemente, puede que los antropólogos, como lo dices, no estemos, pues, en los programas públicos, en la televisión, etcétera, pero sí se refleja en todo ese cambio que ha habido, que yo lo viví desde mis épocas de estudiante. Los indígenas eran algo completamente marginal, lo negro ni existía, etcétera, y es gracias al trabajo de la antropología y de todos los antropólogos que se le ha dado visibilidad a esas digamos, minorías tan supremamente, pues, juzgadas. No más pensemos en la Constitución del 86, pues prácticamente no existía. Y como bien lo manifiestas, el trabajo que se hizo, que hiciste tú en la constituyente, que fue definitivo. Bueno, llegamos al final. Lamentablemente no pudimos comentar nada acerca de la segunda investigación que nos mostraste, pero evidentemente ahí tendríamos muchas cosas también que oír de tu investigación. Pues lamento que el tiempo sea tan corto. Uno cree que realmente hay como mucho espacio, pero a pesar de que diste harto tiempo para la discusión, mira que no, nos quedamos un poquito cortos. Bueno, ya nos dio la 1 y pues ya tenemos que cerrar. Entonces, a nombre de los posgrados de antropología, de toda la comunidad universitaria y de todos los que nos acompañaron, te queremos agradecer, Miguel, por esta gran conferencia. Gracias. Y esperamos verte pronto. Digamos, inicio, quisimos hacer un homenaje a los profesores jubilados que se han, no por jubilados quiere decir que ya están fuera de la profesión, por supuesto que no. Por eso contamos con ellos y queremos seguir contando contigo en muchos otros espacios. Muchas gracias. Muy bien, buena tarde para todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Miriam, siempre en el corazón. Un fuerte abrazo para el profesor Juan José. Gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Lo mismo para ustedes. Hamilton, muy bueno que hayan venido. Ingrid, todos estos jóvenes. Y Leonardo, mucho gusto de verte y esperamos en volvernos a encontrar en cualquier espacio. Bueno, buena tarde. Desde ahí, profe. Bueno. Gracias. Bueno, que estés muy bien. Gracias. Hola. Hola, Miriam, estás exacta. Bueno, ¿Cómo estás? Exacto. Es que aquí no se ven las arrugas por la obra del, ¿cómo se llama? Bueno, webcámara o yo no sé qué. Sí. Ay, tan divina, qué rico saludarte. ¿Cómo has estado? Bien, bien. Aquí pasando, bien. Me encanta verte también. Hacía siglos no te veía. Qué gusto. Muchos años, sí, Miriam. Un abrazo muy grande. Mucho gusto. Gracias. Muchísimo. Bueno, hasta luego. Chao. Bueno, chao, que esté muy bien. Profe, ¿dónde va a quedar la sesión grabada? ¿Se sube a algún lado? Con posgrados, sí, con la coordinación. Me dices si te mandamos el link. Ah, listo, profe. Yo le escribo entonces para el link. Sí, profe. Perfecto. Eso te iba a preguntar también. Bueno, también las vamos a subir a YouTube, ¿no? Ahí las pueden encontrar más fácil. No, ahora que me acuerdo es a través de YouTube. Para eso, digamos, yo les aviso, posiblemente ya la semana entrante esté disponible la conferencia. Bueno,
Listo. Gracias, profe, que esté bien. Disculpa, ¿y por qué canal lo van a compartir, profe? ¿Cómo? ¿Qué canal? Ah, no,